Comienza la temporada de lluvias y con esto también los huracanes, esos vientos con agua que vienen del este con los vientos alisios y nos traen mucha agua y felicidad, vida, pero también inundaciones si no estamos prevenidos. Bien, en este video te voy a hablar de por qué hay inundaciones en el estado de Yucatán. Y para eso te voy a mostrar unas imágenes. Comenzaré diciendo que las inundaciones en el estado de Yucatán se presentan de dos tipos. Inundaciones cuando el agua llega por arriba con la lluvia, pero también inundaciones cuando el agua llega por debajo. Y esto es en las zonas kársticas de nuestro país. Estas zonas con rocas de carbonato de calcio o sedimentarias, también pueden ser de otro tipo de composición mineralógica, y que tienen hoyos por debajo y el agua fluye y se va de las partes altas a las partes bajas. Miren, entonces, estos son los dos temas. Y bueno, aquí tenemos el mapa del estado de Yucatán. Aquí en la costa tenemos tierras bajas de 1 a 10 metros sobre el nivel del mar. Entonces la gente vive cerca del acuífero. Y acá más adentro, 20, 30, 40, 50. Y por acá, 60, 80, 100, 200 metros arriba del nivel del mar. Bien. Entonces, en la costa, en el norte, tenemos esta composición. Es una imagen de un corte vertical donde arriba tenemos el suelo, unos 20 centímetros, cuando nos va bien, y muchos hoyos y muchos afloramientos rocosos. Luego tenemos una capa de laja, bueno, así se le llama esta calizadura, de más o menos 2 metros de espesor. Y luego tenemos una caliza blandita, blanca, que localmente se le llama zascar. Pues entre estas rocas sedimentarias tenemos hoyos, y en esos hoyos fluye el agua. Bueno, acá abajo tenemos otra caliza que le llaman coquina porque tiene restos de animales marinos fósiles. Entonces hay hoyos y estos hoyos pueden tener agua, como en este caso, o pueden tener suelo, como este otro aquí, bolsas de suelo rojo, bolsas de suelo negro y agua, mucha agua. Bien, entonces, cuando llueve por acá, tierra adentro, el agua va a tender a irse hacia las partes bajas, en dirección sur-norte. Bien, entonces, imagínense que esto es en el sur, aquí llueve, hay hoyos y el agua se viene por aquí, pero va a transitar hasta la costa. Acá vamos a tener el mar, por aquí la costa, costa de Barrera, aquí ya el mar, y hay salidas de agua por unos hoyos, vean aquí. Y claro, en la ciénega, incluso en el mar tenemos hoyos, ¿no? En Celestún son famosos estos hoyitos con agua dulce, rodeados de agua salada. Bien, entonces cuando hay un huracán y llueve mucho tierra adentro, puede ser que estos hoyos se tapen o venga con tanta fuerza el agua que no puede salir de manera lateral y empieza a salir hacia arriba. Los cenotes suben su nivel de agua, pero también empieza a salir el agua por los pozos o por los simples hoyos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se mueve el agua por abajo en el CARS y cómo se pueden inundar estas partes cercanas a la costa por el agua que llega por debajo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto se satura de agua y por aquí sube y entonces nos inunda en superficie. Y esto es lo que ocasiona. Miren, aquí está, estos poblados están en el norte de Mérida y pues el agua les llega por debajo.
Y aquí tengo una lista de las zonas con alto riesgo, muy alto riesgo de inundación de este tipo. Sierra Papacal, bueno, aquí todas estas localidades, con nombres mayas y nombres castellanos, Conchel, Zapote, Casey, Guadalupe, Pochote, San Julián, Paraíso, en fin. Y por acá estas otras localidades con alto riesgo. ¿Por qué es de muy alto? Porque están muy cerca, a menos de 4 metros sobre el nivel del mar están estas casas. Y estas están entre 4 y 5, 6 metros. Entonces, pues es la zona que se está urbanizando, la zona de alto, ¿cómo se dice? Alta plusvalía entre Mérida y Progreso. Entonces, ahí ha habido inundaciones en el pasado, pero no eran tan conocidas porque tradicionalmente la gente no vive ahí. Pero ahora ya hay unidades habitacionales y con las redes sociales, pues rápidamente cuando hay una inundación, pues la gente ponen videos, sacan fotografías, vuelan drones y sí que nos enteramos rápidamente de las inundaciones en estas localidades. Miren, hace algunos años publicamos este mapa en una revista científica donde tenemos las zonas de muy alto riesgo, alto, medio y bajo, aquí por colores. Acá en el sur del municipio de la ciudad de Mérida, pues hay menos, está más alto y por lo tanto el riesgo es bajo. Pero acá, la zona bonita, la zona cara, aquí esto se inunda. Este mapa está validado, no es algo teórico. Las inundaciones ya ocurrieron en el 2020 con Cristóbal. Tuvimos dos huracanes y una tormenta tropical que nos inundaron toda esta parte. Y aprovechamos para hacer el mapa y dejar un registro de este fenómeno para que la gente estuviera al tanto de lo que sucede. Pero parece que no existe el mapa porque se sigue urbanizando todo esto con singular alegría. La gente está ganando dinero, vendiendo terrenos, haciendo fraccionamientos en una zona que se inunda. Sí, de vez en cuando, sí, extraordinariamente, pero se inunda. Muy bien. Entonces, eso es cuando se inunda por arriba. Entonces, miren, tenemos suelos delgadititos, suelos con muchos hoyos, todo esto. Entonces, la infiltración es prácticamente total, siempre y cuando no sellemos el suelo. Si el suelo lo sellamos con pavimento, entonces también el agua que cae por arriba, pues nos hace inundaciones. Los suelos de por aquí se llaman leptosoles, lepto delgado, suelo, suelo delgado. Y por acá tenemos suelos del grupo lubisol, suelos profundos con arcilla aquí abajo, estagnosoles, suelos que se encharcan, aquí se nota el encharcamiento, se hacen colores blancos, vertisoles, suelos que se agrietan y que son de baja, se agrietan cuando secos, pero cuando están húmedos se vuelven impermeables. Y estos otros cambisoles que son de alta infiltración. Bien, entonces, aquí tenemos la profundidad de los suelos. También acá miren, de 100 a 75, aquí los suelos arenosos en la costa, pero luego empezamos a tener 5, 0 y 10 centímetros de profundidad del suelo. O sea, eso es bien poquito. Cero cuando de plano la roca está por arriba, ¿no? Y acá tenemos los suelos más profundos, de más de 1 metro de profundidad, y pues entonces estos tienen baja infiltración. Acá llueve y el suelo se encharca. Aquí llueve y y el agua se infiltra. Bien, excepto cuando las sellamos en las ciudades y entonces sí se pueden dar las inundaciones. Bien,
Entonces, otra vez, estos son los leptosoles del norte, de los suelos del norte de Yucatán. Nodilíticos, miren, de menos de 5 centímetros de profundidad. Líticos cuando ya tiene 10 centímetros de profundidad el suelo. Rénsicos cuando están negros y tienen algo de piedras. Y hiperesqueléticos cuando tienen muchas piedras. Todos estos suelos son de alta infiltración. No debería de haber inundaciones con estos suelos. Repito, salvo que los sellemos con pavimento o con cemento. En el sur la situación es diferente. Miren, estos suelos arcillosos, aquí tenemos tres tipos de arcilla. Esta arcilla, la rojita, y esto se infiltra más y cuando aparece esta arcilla ya se va a infiltrar menos y cuando aparece esta también se infiltra menos y aquí este perfil, este corte, ese perfil de suelo nos indica que con estos colores grises que prácticamente no hay infiltración. Todo el agua que llegue por arriba aquí se va a quedar, no va a pasar el agua. No hay infiltración, sin infiltración. Pero en estos, la gente los conoce, a estos les llaman cancavales. Son grandes depresiones kársticas con suelo rojo y amarillo abajo. La gente sabe que allí no deberían de construir, pero a los que se les olvida, luego cuando llueve mucho, cuando llega un huracán, pues son las zonas que se van a inundar. Por eso los antiguos mayas eh, construían sus casas en los altillos, como son así colinas, pequeñas lomas, digamos, y luego una pequeña depresión o gran depresión con suelo rojo y que no se infiltra el agua o se infiltra lentamente. Y en esas pequeñas colinas tenemos, tenemos suelos de estos, fíjense, las colinas tienen estos suelos que hay en el norte de Yucatán. Y las partes bajas en el sur de Yucatán, las partes bajas del relieve tienen estos suelos con arcillas, estos de baja infiltración, muy baja infiltración y prácticamente sin infiltración este otro. Entonces, el suelo tiene mucho que ver en el tipo de inundaciones que se presentan en Mérida. Bien, otra cosa es el clima. Claro, cuando aquí les estoy mostrando estas barras, es la lluvia en estos meses. Aquí está la lluvia y entonces tenemos, fíjense, hasta 180 milímetros. Esto quiere decir que son 180 litros por metro cuadrado. Aquí la época de lluvias está empezando en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y bueno, ya en noviembre ya hay muy poquita lluvia. Ya no se considera la época de lluvias, pero tenemos 2, 4, 6 meses de muy buena lluvia. Si tenemos un suelo del grupo vertisol o del grupo stagnosol eh, o gleisol, son estos suelos donde no hay infiltración o es muy, muy baja. Entonces, naturalmente puede haber inundaciones. Incluso con una tormenta, no necesitamos un huracán. Una buena tormenta con una buena cantidad de lluvia es suficiente para generar inundaciones en el sur yucateco. Ahora, cuando tenemos estos huracanes tipo Cristóbal, tipo Isidoro, bueno, pues entonces estas precipitaciones que se tienen por mes las podemos tener en un día o en una semana. Y entonces el riesgo de inundación pues es mucho, mucho mayor. Y todos los años hay huracanes, 2, 3, 4, 5 por año. Entonces debemos de estar prevenidos contra estos desastres. Miren, ¿qué pasa cuando cae un huracán? Pues no es que aquí haya llovido tanto, miren aquí cómo está. Esta es una depresión kárstica, es una zona de cultivo, pero viene un huracán, viene el agua por abajo y miren, lo que es una zona de cultivo se convierte en una lagunita. Aquí, aquí tenemos ese suelo rojo de arcilloso que le llaman CANCAF de baja infiltración. Se llena de agua
Con el paso del tiempo va a ir filtrando el agua lentamente. Pero este es un ejemplo miren lo que sucede. Si aquí hubiera una casa, pues la casa estuviera hundida completamente. Si aquí hubiera animales, vacas, borregos, lo que fuere, pues ya estuvieran ahogados. Bien, esto es cuando se construye en el CANCAF. Miren nada más lo que sucede aquí. Pues se inundan. Pero bueno, las inundaciones son todavía más graves acá en estas planicies escalonadas, dicen mis amigos geógrafos. Son como esas macetas que luego venden decorativas que tienen una vasija arriba, luego tienen otra abajo, luego otra y luego otra, así como en escalones. Entonces se llena de agua la planicie de arriba y desfoga a la de abajo. Se llena la de la siguiente y así la siguiente, la siguiente, la siguiente. Por eso también le llaman cubetas de decantación. Esto lo vimos con Isidoro y así pasó. Pero estas son planicies, son grandes territorios, no son pequeños hoyos como la imagen anterior. Estas son planicies grandotas, donde tenemos esos estagnosoles, esos suelos que son impermeables. De hecho, en algunas de estas planicies, en las partes más bajas, hay agua, incluso peces. Y claro, hay ganado. Y esto sucede, el ganado se muere. Pero aquí, en estas grandes planicies, donde hay lagunas, también hay unos hoyos que los científicos les llaman ponores y los campesinos mayas le llaman shush. Son hoyos de desagüe. Entonces tenemos la laguna, viene un huracán, se llena la laguna, se hace más grande, se hace más pesada el agua y ese hoyo que se tapó, ¡pum!, se destapa y entonces se lleva toda el agua, los peces, las vacas y los humanos que anden por ahí también, si no se ponen listos, se los lleva el agua y se van a las profundidades de la tierra por estos ponores o ese famoso shush que los campesinos mayas conocen bien. ¿Ok? Entonces, con esto les he mostrado cómo estos territorios kársticos se pueden inundar cuando el agua llega por abajo, norte de Yucatán, o cuando llega por arriba, sur de Yucatán. Bien. Los invito a ver, si les gustó este video, los invito a ver este podcast, Ecosistemas Kársticos de México, donde van a encontrar más información de cómo funcionan los terrenos kársticos. Aquí les dejo también un enlace a ResearchGate, donde encontrarán libros y artículos sobre este tema. Bien, yo me despido con eso. Hasta la próxima. Chao.